Muy buenos días para todos y para todos los catequistas, agentes de pastoral que están en los distintos lugares de esta querida diócesis de Guaranda. Estaba mirando mientras pasaban los minutos cómo algunos han ido perseverando en este curso, ¿no? Ya son varios meses. Seguramente algunos otros han abandonado porque así suele ser esto, ¿no? Mis felicitaciones, mi abrazo fraterno para todos los que se mantienen firmes en este deseo de buscar su formación. Luego del tema que se trabajó la vez anterior con Laura respecto a las diferentes etapas de la vida de Jesús, hoy vamos a meternos en el tema de su mensaje, de su proyecto. Es bueno saber, y a veces a algunos no les gusta escuchar esto, pero hay que decirlo, ¿no? La propuesta de Jesús fue el reino de Dios. Muy poquitas veces, 2 o 3 veces, Jesús se refiere a sí mismo en su predicación. Recuerdo ahora una, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y unos 2 textos más en los que Jesús se refiere a sí mismo. Jesús todo el tiempo se pasa hablando del reino de Dios. Este reino de Dios, obviamente Jesús no lo explica. Y nosotros tampoco lo tenemos que explicar. Sería incongruente de que nosotros tratemos de explicar qué es el reino de Dios cuando Jesús no lo explicó. Este problema, queridos catequistas, lo tuvieron también las primeras comunidades cristianas. Cuando salieron a evangelizar, movidos por el Espíritu Santo, también trataron de hablar del reino de Dios. Y seguramente muchas personas preguntaron, ¿qué es el reino de Dios? Explíquenos. Y ellos seguramente se quedaban callados y pensativos y solo alcanzaban a recordar parábolas de Jesús. ¿Sí? Comparaciones que Jesús hizo, que el reino de Dios se parecía a una mujer que pierde una moneda y barre su casa, se parece a otro que prepara la masa y le pone levadura para hacer el pan, ¿sí? Ponía parábolas como el hijo pródigo, pero eso era muy atractivo para la gente a la que Jesús se dirigió, que era gente sencilla, gente del campo, gente que estaba familiarizada con esos símbolos. Pero Pablo y compañía ya le tocó enfrentarse con gente que tenía una sólida formación filosófica y estas parábolas no los llenaban. Yo me imagino que esto les habrá causado mucha impotencia a las primeras comunidades, hasta que el Espíritu Santo sopló fuerte para que logren entender algo, queridos catequistas, que a veces ni nosotros hemos alcanzado a entender. El reino de Dios no es un concepto. El reino de Dios no es una institución o un espacio que hay que construir en esta tierra. El reino de Dios es una persona. El reino de Dios visible es Jesús de Nazaret. La forma como Jesús de Nazaret, frente a las 2 alternativas, servir a Dios o servir a las riquezas, Jesús optó por servir a Dios, por hacer su voluntad y por convertir a todos y a todas como hermanos y hermanas, sin importarle su origen, sus problemas, sus condicionamientos, sus pecados. Jesús solo veía personas necesitadas del amor de Dios. En la sesión. Por eso, muchos prefieren hablar hoy no tanto de el reino de Dios, sino de el reinado de Dios. Anótese esa palabrita. Anótesela y guárdesela para su corazón, utilícela mucho, ¿no? El reinado de Dios. Es decir, en el fondo, la propuesta de Jesús es simple pero muy desafiante. Simple pero muy desafiante. Jesús dice, solo hay 2 opciones, 2 caminos. O dejamos que en nuestra vida domine, reine el dinero que nos va a volver enemigos, esas riquezas que nos vuelve desconfiado, nos vuelve avaricioso, nos vuelve demasiado preocupado de las cosas materiales. O dejamos que en nuestra vida reine y gobierne Dios, con su actitud de amor que hace que ya los demás no sean enemigos, rivales, sino hermanos.
Y para demostrar cómo hacerlo, Jesús tomó una decisión. Él decidió servir a Dios y dijo, el resto vendrá por añadidura. Sobre esto es lo que vamos a trabajar en las próximas 2 clases, este mes de mayo y el siguiente mes en junio. O sea, como un homenaje en mayo a las madres y en junio a los niños. Hoy vamos a hacer la primera parte, porque si Jesús personifica el reino, entonces tenemos que de alguna manera meternos a conocer cuáles fueron las actitudes de Jesús. No tanto para conocerlas nosotros de manera teórica en nuestra mente, sino, atención queridos catequistas, ¿no? Conocer cómo actuó Jesús, por ejemplo, frente a una mujer, frente a un enfermo, frente a un extranjero, frente a un rico, frente a un pobre, frente al pueblo, frente a las autoridades, para que nosotros en primera instancia nos cuestionemos ¿cuál es nuestro comportamiento frente a ese grupo? Preguntadme entonces yo, catequista de la parroquia María Auxiliadora, de la parroquia de San Vicente, de la parroquia del Santuario, ¿sí? De la hospedería, ¿cómo actúo yo frente al enfermo, al anciano, al niño, a la mujer, a los varones, a los ricos, a los pobres? Y después de ello, de poder ver cómo actuamos nosotros, preguntarnos si eso está en la misma línea de Jesús o necesitamos de alguna manera convertir y cambiar algunas cosas. Entonces vamos a poner una presentación. Por favor, si llega a haber algunas preguntas, las ponemos al final cuando terminemos la exposición para aclarar y si hay alguna duda, alguna inquietud, algún aporte que se quiera hacer, bienvenido sea. No se olviden, esta es la primera parte. Luego tendremos una segunda parte que la vamos a trabajar en el próximo mes, ¿no? Jesús y su proyecto de reino de Dios. El mensaje de Jesús es el reino de Dios. Y este reino de Dios no es algo que haya nacido con Jesús. Atención a lo que voy a decir, ¿eh? No nació con Jesús. Lo que hace Jesús es recuperar la intuición original de Yahvé cuando irrumpe motivado por el sufrimiento de unos esclavos allá en Egipto. O sea, para entender el reino de Dios, tenemos que darnos una remontada allá. Cuando un día Moisés va caminando llevando sus animalitos y de pronto se encuentra con un fenómeno que llama su atención, una zarza que está ardiendo en fuegos, pero que no se consume. Y de pronto irrumpe Dios, un Dios desconocido hasta ahora, llamado Yahvé, que desea liberar a un pueblo. Saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva al desierto y ahí hace una alianza. Y esa alianza se resume en lo siguiente. Dios se compromete a ser nuestro Dios, a estar con nosotros, a acompañar nuestros caminos, de día y de noche. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Más adelante dirá el texto bíblico, y tanto amó y tanto quiso cumplir Dios su promesa, que en un momento determinado mandó a su Hijo para que se vuelva uno de nosotros y estar en medio nuestro. Y cuando el Hijo resucitado tiene que volver al Padre, le dice a sus discípulos y a la iglesia, mi Padre y yo pronto le vamos a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Fiesta que vamos a celebrar dentro de poquito, ¿no es cierto? Dentro de 22 días será la fiesta de Pentecostés en que con alegría vamos a recordar que el Espíritu Santo sigue acompañándolos. Es decir, lo que Dios prometió allá en el desierto, en el monte Sinaí, lo ha cumplido a lo largo de la historia. Pero a cambio de eso, Dios le pidió a ese grupo que era liderado por Moisés y le pide a la iglesia que a cambio de eso nosotros vivamos uno como familia, hermanos y hermanas, donde todos nos cuidamos mutuamente. Entre nosotros no debe haber divisiones, clases sociales, nadie es más importante que el otro, una serie de normas que están allí.
Hasta ahí espero que esté un poquito claro para poder entender lo que estoy tratando de explicar es el reino de Dios. La Biblia no es otra cosa sino de alguna manera una cronología para demostrar cómo a lo largo de la historia Dios constantemente recuerda esta alianza y cómo el pueblo constantemente la violenta, la viola, la rompe, no cumple la alianza, se deja llevar por la corrupción, por el pecado, se vuelven enemigos, crean clases sociales, quitan valor a las mujeres, rechazan a los extranjeros, no se preocupan por los huérfanos, las viudas, los enfermos, los encarcelados. Y parecía ser que no había manera de cumplir, de llevar a la práctica esta alianza. Es entonces cuando irrumpe el Hijo de Dios, se encarna en el vientre de María y nace su Hijo Jesús. Y Jesús viene, atención a lo que voy a decir, Jesús viene para como ser humano varón, como hombre, cumpliendo y viviendo todas nuestras carencias y necesidades, demostrar que sí es posible vivir esa alianza. Sí es posible tener solamente el corazón dedicado a Dios, nuestro Creador, y sí es posible dedicar nuestra vida a servir a los demás. Y a eso es lo que Jesús va a llamar el reino de Dios. Y esa será su propuesta, ese es su proyecto. Eso es lo que Jesús durante 3 años nos invitó constantemente a que vivamos como hermanos, a que nos amemos, a que demostremos que amamos a Dios amando al hermano. No se olvide lo que dice Jesús, ¿no? No se olvide lo que dice Jesús. ¿Cómo vas a amar a Dios al que no ves si no amamos a los hermanos que tenemos a nuestro lado? ¿Sí? Voy a invitarles, y no sé si alguien de los que están por aquí presentes se puede acercar a su micrófono, Biblia en mano, y leamos estos pequeños 2 versículos para empezar. Tengamos nuestra Biblia abierta en Marcos capítulo 1. Sí, todos los que tengan su Biblia, Marcos capítulo 1, vamos a leer para empezar los versículos 14 al 15. Luego vamos a ir leyendo más para seguir ahondando. Cualquiera que esté, por favor, abra su micrófono y lea el texto bíblico, por favor. Marcos 1, versículos 14 al 15. ¿Quién se anima a leer? Marcos 1, del 14 al 15. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermana, ¿no? Después de que Juan Bautista terminó su ministerio, Jesús fue muy respetuoso de la imagen de Juan Bautista. Solo cuando Juan Bautista es apresado, Jesús siente que ha llegado el momento de iniciar su camino. Y empieza diciendo estas 4 frases que van a ser muy importantes porque son como un eje transversal de todo el pensamiento de Jesús. Primero, el tiempo se ha cumplido. No estamos hablando del tiempo cronológico, ¿no es cierto? Voy a decir algo que a lo mejor es un poquito confuso, trataré de hacerlo bien claro para que si no queda claro al final me avisan y lo volveré a aclarar, ¿no? Hay 2 formas de entender el tiempo cronológico y el tiempo cairológico. ¿Qué es el tiempo cronológico? Es el tiempo que nosotros medimos por minutos, horas, días, semanas, meses, años, ¿no es cierto? Y es un tiempo que es como una línea larga que va pasando, cada día va pasando. Hoy estamos iniciando el 6 de mayo. Dentro de unas pocas horas, el 6 de mayo del año 2023 será historia y nunca más volverá. Y el tiempo sigue pasando, ¿sí? Y hay gente que vive así su vida, con unos días que pasan sin tener ningún sentido. Otra cosa es el tiempo cairológico, el tiempo de Dios, el tiempo de la gracia.
Este no es un tiempo como una línea. Este es un tiempo que rompe lo cotidiano. Por ejemplo, cuando una mujer y un hombre se casan, cuando tienen un hijo, el día en que usted tuvo una experiencia de un retiro espiritual, el día en que uno de los hermanos aquí presentes generosamente se ordenó como sacerdote. ¿Sí? Porque son momentos que ya rompen la línea del tiempo y marcan un antes y un después. El tiempo, cuando Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, lo que nos está diciendo es que acaba de llegar el tiempo de Dios. La vida ahora va a tener un nuevo sentido. ¿Cuándo se cumple eso? Siempre. Porque a algunos de los que ya estamos aquí, yo espero que a la mayoría, ya ese encuentro con Dios es una experiencia vivida. Algunos de ustedes, catequistas, religiosos, religiosas presentes, pueden compartir ese momento en el que sintieron la fuerza del Espíritu de Dios que les ha marcado la vida. Algunos otros quizás tengamos que decir, a mí todavía eso no me pasa. Yo todavía no he sentido esa fuerza del resucitado en mi vida, pero de que va a llegar, ¿no? Entonces, ahora que el tiempo se ha cumplido, que sentimos la experiencia de Dios como catequistas, tenemos que entender que el tiempo se ha cumplido para iniciar la misión de anunciar el reino. Y lo voy a volver a repetir, lo diré varias veces, anunciar el reino no con palabras, ¿no? Que no es lo más importante, anunciar el reino de Dios con nuestras actitudes. Primero Jesús va a enviar a los 12, luego va a enviar a los 72 y luego va a enviar a toda la iglesia, porque al final todos somos misioneros, todos somos misioneras, todos tenemos que ir a llevar esa buena noticia de la misericordia de Dios. Y cuando alguien sienta el amor de Dios en su vida, otra vez el tiempo se ha cumplido. Lo segundo que dirá Jesús es que el reino está cerca, que el reino ya está presente. Hay una frase que utilizaban en las facultades de teología, los que estudiaron teología recordarán que era una frase media confusa cuando nos decían que el reino de Dios era ya, pero todavía no. Uno decía, ¿cómo es eso que ya, pero todavía no? Es decir, el reino de Dios ya está presente, pero aún no está plenamente presente porque no todo lo hemos experimentado, ¿sí? Y tenemos que seguir construyendo señales para que quienes aún no experimentan el reino de Dios finalmente lo sientan. Y esa tarea es de todos y todas los catequistas aquí presentes. ¿Sí? Cuando Jesús habla del buen pastor, no se está refiriendo a él solamente. El buen pastor también es usted, catequista. Usted tiene que ir y abrazar al hermano que sufre. Usted tiene que ir a consolar. Usted tiene que ir a animar, a servir, a lavar los pies. Usted es el buen pastor. Usted también es el sembrador. Tiene que llenar su mochila con bastantes semillas de esperanza, de optimismo, de paz, y vaya, lance. Jesús lo que le advierte es, no se preocupe el terreno. ¿Sí? No es su tarea decir a quién va a evangelizar o no. Usted hable a tiempo y a destiempo de la buena noticia, que alguna caerá en buena tierra. Y esas son las señales que tenemos que dar para que aquellos piensen en sus parroquias ahora, piensen en sus barrios, piensen en sus propios familiares, hermanos, conocidos, amigos, que todavía no viven una experiencia de Dios. Y que a lo mejor la única forma que puedan tener de sentir la existencia del Dios de la vida, sea usted con su testimonio de calidez, de cercanía, de respeto, de tolerancia, de aceptación del distinto, sin condenar, sin destruir a las otras personas. Tercero, después de que Jesús nos dice que ya el tiempo se ha cumplido, ya irrumpió el tiempo de Dios, que el reino ya está entre nosotros, pero que hay que hacerlo visible, Jesús nos invita, cambien sus caminos. Ahí hay una palabrita que la ven ahí en la pantalla, que es del griego, ¿no? La metanoia. Es un término muy bonito, la metanoia. Significa cambiar, conversión, pero conversión de todo.
conversión en la forma de vivir, de sentir, de pensar. Miren, yo conozco muchas personas en la iglesia que dicen que han tenido una conversión y ahora ya han cambiado de vida, ya no toman, ya no fuman, ahora son buena gente. Sin embargo, tienen un pequeño problemita, que ahora que se creen que han cambiado de vida, se dedican muchas veces a hablar mal de los que no han cambiado. Se dedican a criticar, se dedican a condenar. Yo lo vi alguna vez, no con un católico, sino con un evangélico que decía que él antes era borracho, jugador, mujeriego, pero que ya se había encontrado con Dios y había cambiado su vida y ahora se dedicaba a hablar mal de todo el mundo, de los borrachos. Y yo le decía, pero si usted sintió la misericordia de Dios, ¿por qué no reparte misericordia? ¿Por qué se cree ahora tan justiciero para condenar a los demás? ¿Sí? Entonces, hay que cambiarlo todo, todo, y entender algo que Jesús va a cuestionar mucho en su proyecto. La ley no es lo más importante. Lo más importante es el ser humano. Jesús, con mucha libertad, varias ocasiones rompió con las normas legales. Por ejemplo, con la norma que decía que el sábado era un día santo que había que dedicarlo exclusivamente a Dios. El día sábado, la ley judía prohibía hacer como 40 cosas. No se podía cocinar, no se podía barrer, no se podía coser, no se podía tender la cama, prácticamente no se podía hacer nada, porque cualquier cosa que se hacía era irrespeto a Dios. Y Jesús la rompe constantemente porque Jesús tiene claro, el ser humano es más importante y podrá ser sábado, pero si un hermano está enfermo hay que atenderlo. Si un hermano necesita cuidado hay que cuidarlo. ¿Sí? Eso es conversión de fondo. Finalmente, crean en la buena noticia, crean en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues yo se las digo en poquitas palabras. La buena noticia que Jesús anuncia es que Dios es papá bueno. Dios es misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Dios perdona 70 veces 7. Dios hace fiesta en el cielo cuando un solo pecador se arrepiente y vuelve a la casa. Todo lo contrario a la mala noticia que solían dar otros que se pasaban condenando, sacando a relucir solamente los pecados, la maldad, las cosas malas que hacíamos. Y solamente le decían a la gente que se iba a condenar, que se iba a morir. Eso no es buena noticia. Eso no es buena noticia. Por eso yo quiero invitarles a que hoy, quizás hoy es un buen día, empecemos a cambiar ese chip, esa mentalidad que tenemos, ¿no? De creer que finalmente somos malos. Yo no sé por qué en el mundo los catequistas nos hemos encargado muchas veces de decirle a la gente que somos malos, que somos pecadores, que por nuestra culpa Cristo murió en la cruz y que lo más cercano que tenemos es llegar al purgatorio, si es que no nos vamos al infierno. Y yo no digo que todo eso no sea verdad, puede ser verdad, pero díganme si eso es una buena noticia. ¿Usted cree que Jesús vino a este mundo para decirle a usted, catequista, que es una oveja perdida? Si ese hubiera sido el proyecto de Jesús, no hubiese hecho falta que venga al mundo, me lo hubiera dicho, yo les digo. Yo veo a los catequistas ahí de San Vicente Ferrer que están sentaditas ahí, todas seriecitas. Ustedes son pecadoras, a mí no me engañan. ¿O me van a mentir que no son pecadores? Claro. ¿Y usted cree que Jesús vino para decirle que usted es pecadora? Yo se los hubiera dicho. Jesús tuvo que haber venido para algo mucho más importante. Y es decirle, queridas catequistas de la parroquia San Vicente Ferrer, de la parroquia María Auxiliadora, hermanos míos que están en Siniatu, más allá de sus propias limitaciones, de sus problemas, a que usted no se anima a ser la buena pastora, el buen pastor, ese que consuela, ese que acompaña, ese que escucha, ese que aconseja, ese que abraza, esa persona que acoge con amor en nombre de Dios. Eso es una buena noticia. Y Jesús diciéndole, y yo confío en ustedes, catequistas,
porque ustedes son el rostro visible de Dios. Esa es la buena noticia. Eso es lo que tenemos que ir a decirle a todos, hombres, mujeres, adultos, niños, ancianos. Dios te ama. El reino de Dios está para ti. Ven, bendito de mi Padre. La casa está preparada. Dios nos quiere a todos. Dios sigue haciendo salir el sol, sigue haciendo que caiga la lluvia. Porque la verdadera alegría de Dios es que la mayoría se salve. A mí me encanta lo que dice Jesús en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Padre, a todos los he cuidado, a todos, sin excepción. Ninguno se me perdió, excepto uno. No porque yo dejé que se pierda, sino porque él libremente quiso perderse. Muy bien, vamos a ver entonces que este reino de Dios no es otra cosa entonces que una relación bastante profunda, serena con Dios, con uno mismo, con la comunidad y con el otro. Por favor, no sé si la misma persona o alguien más leemos la segunda parte. Ahora leamos los versículos 16 al 20. ¿Quién lee, por favor? Jesús caminaba por la orilla del Galilea. Ahí estaba Simón y su hermano Andrés, echando sus redes en el mar porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo, síganme, que yo les haré pescadores de hombres. Y con eso dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó y partieron tras él, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermanas, ¿no? Este texto nos demuestra la primera característica del proyecto del reino de Dios de Jesús: formar comunidad. ¿Sí? No sé si alguna vez les llamó la atención, nunca Jesús rezó Dios mío. La oración de Jesús siempre fue Padre nuestro. Te pedimos por el pan para todos. Perdónanos los pecados a todos. ¿Sí? Llévanos contigo a todos. La gran característica de la Iglesia Católica, y esto lo digo como testimonio de mi fe, alguna vez que me han preguntado en otros lugares la razón profunda por la cual yo pertenezco a esta Iglesia Católica, siempre lo he dicho con toda la convicción que tengo de esto, ¿no? Porque respetando otras iglesias que creo que son valiosas, yo no encuentro en otro espacio un lugar mejor para vivir lo que para mí constituye lo esencial de nuestra fe, que es la vida comunitaria. Jesús desde el inicio llamó gente, hombres y mujeres, para formar con ellos una familia donde se pueda vivir el testimonio del reino. Sí, puede ser, y uno de los grandes tentaciones que tenemos hoy es tratar de ser buenos, pero encerrados, sí, tratando de alejarnos de los que decimos entre comillas nos contaminan, gente que creemos que es mala influencia. Y entonces a veces nos aislamos, en algunos casos solos y encerrados en nuestra familia. Esa no es la comunidad de Jesús. La iglesia que Jesús busca formar es una iglesia, como diría el Papa Francisco, que abre las puertas para irradiar su luz a los demás. ¿Sí? Y es algo que no debemos perder de vista. A veces la tentación que tenemos en este siglo XXI es creer que la iglesia debe encerrarse, porque sentimos que nos están atacando, porque sentimos que hay demasiadas corrientes novedosas y peligrosas en el mundo, y entonces empezamos a marginar, a rechazar, a aislarnos, y de eso no se trata. ¿Se recuerdan ustedes la parábola de aquel enemigo
que una noche furtivamente sembró cizaña en medio del trigo y al día siguiente creció esa mala hierba. Y entonces el administrador va donde el dueño y le dice, Señor, ¿quieres que corte la mala hierba? Y el dueño le dice, no, no sea que por cortar la mala hierba vayas a cortar el trigo. Lo que vamos a hacer es convivir y dejar crecer. Al final, por los frutos seremos conocidos. Hay solo dos posturas, queridos catequistas. La una, aislarnos de aquellas personas que consideramos peligrosas o mal ejemplo para la iglesia. O dos, convivimos con ellos y dejamos que irradie nuestra fe. Si alguno de ellos logra convencernos para llevarnos por el mal camino, no es que ellos fueron más poderosos, es que su fe como catequista no estaba bien puesta. Porque si usted tiene las cosas claras como catequista, no va a permitir desviarse del camino que el Señor le ha dado. Ahora, ¿cómo se logra esto? Unidos. Cuando los catequistas logran mantenerse unidos, cuando se sienten hermanos, cuando ven que uno de los hermanos está flaqueando en la fe, cuando ve que alguno se está desviando del camino, antes de condenarlo, recuérdese Mateo 18, antes de condenarlo, lo llama personalmente y lo corrige y lo llama la atención. Y si no le hace caso, llame a otros catequistas para que le ayuden. Y si no, llamen al párroco, llamen a toda la iglesia, pero no permitan que ni uno solo de los hermanos se pierda. Jesús va a llevarlo al extremo de decir que el buen pastor deja a todo el rebaño y sale a buscar a unita, que es la que se ha perdido, pero que ese es importante. Ese es importante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desafío con ustedes, queridos catequistas? Que aprendan a convivir como una familia. Como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que fuera de Siniatum, que fuera de la parroquia María Auxiliadora, que fuera de la parroquia de San Vicente Ferrer, que fuera de la hospedería, que fuera del santuario, que fuera de todos los lugares donde ustedes trabajen, la gente los vea y se admiren al ver cómo ustedes se aman, cómo ponen todo en común, cómo caminan juntos como hermanos. A ratos el problema es que dentro de nuestras propias comunidades de catequistas nos pasamos hablando mal unos de otros. Nos pasamos con murmuraciones, con chismes, y eso nos hace daño. Si eso está pasando en nuestras parroquias, pues a corregirlo, ¿no? ¿Qué es la comunidad? Pues todo lo que ven aquí. La comunidad es un lugar donde sentimos que somos hermanos, donde nos servimos unos a otros, donde nos sentimos iguales, unos con más experiencias que otros, unitos con un poquito más de formación que otros, unos con un poquito más de dinero que otros, pero a la larga todos iguales, porque todos somos parte del mismo pueblo de Dios. Una comunidad donde se vive la amistad. La amistad no es complicidad, por si acaso. Ser amigo no es taparle al otro cuando comete un error. Ser amigos es aprender a corregirlos. Una comunidad donde hay perdón, donde logramos superar. Hay una frase muy ecuatoriana que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Yo lo mastico, pero no lo trago. ¿Sí? Entonces, sí, cuando nos miramos, disculpen que sea un poco grosero, hipócritamente nos sonreímos, hola hermano, ¿cómo está? Y por la espalda nos damos puñalada, porque no olvidamos que alguna vez tuvimos un inconveniente. Una comunidad que ora unida, que reza una por otra. A mí me encanta cuando el Padrecito nos invita a rezar en la Eucaristía el acto de perdón. No sé si alguna vez les ha llamado la atención. A mí me gusta cuando decimos, ¿no? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Me encanta la frase, porque yo no sé quién está al lado mío, pero este hermano me ha pedido que interceda. Qué bonito sería hacer un momento de silencio para decir, ahora vamos a orar para que Dios perdone a mi hermano. No sé cuáles son tus pecados, hermano mío, pero rezo por ti, porque somos una familia. Y qué bonito sentir que usted reza también por mí. Una comunidad donde se comparte lo que se tiene,
A veces es poco lo que tenemos, pero eso poco es mucho, ¿no? ¿Recuerdan la frase de Teresa de Calcuta? Una gota de agua en el mar es insignificante, pero el mar sin esa gota ha dejado de ser mar. Todos tenemos algo que compartir. Nadie es tan rico para no necesitar ayuda, pero tampoco nadie es tan pobre para no tener algo para compartir. También la comunidad obviamente es alegría, ¿no? Porque no todo el tiempo es andar rezando, trabajando. También de vez en cuando nos reunimos a tomarnos un café, una agüita aromática, hacemos una fiesta, que hay un cumpleaños, que el Día de las Madres, porque también queremos divertirnos. ¿Quién dijo que echarse una bailada es malo? También Jesús fue a fiestas, porque eso también es importante. Lo que yo a veces le digo a los catequistas es, eso sí, cuando usted esté en la fiesta, no se olvide que usted es catequista. Celebre la vida como catequista. Porque hay algunos que cuando celebran la vida se olvidan que son catequistas, hasta del nombre se olvidan. Cuidado con eso. Como decíamos en Navidad, no se olviden que los que beben y vuelven a beber son los peces en el río. Y que yo sepa, usted no es ningún pescado. Así que mucha prudencia con eso. Segundo, una pedagogía liberadora. Por favor, alguien que nos lea ahora los versículos 21 al 22. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir, está aquí o está allá. Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Segunda característica del proyecto de Dios, catequizar de manera liberadora. Sí. Hace poquito nomás celebrábamos la muerte de un gran pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, que cuestionaba lo que él llamaba esa educación bancaria. ¿En qué consistía eso? En la forma como fuimos educados muchos de nosotros, ¿no? No sé si se recuerda, usted iba a la clase y usted se sentaba y el profesor le decía que le iba a hablar sobre un tema y en la pizarra escribía y usted tenía que tomar notas y luego tenía que estudiar, memorizar, porque luego venía un examen y un asustado, ¿qué va a preguntar el profesor? Y si él preguntaba, usted respondía, pasaba de año. Si no respondía, le daban palo. Y los papás nos iban pegando desde el colegio, nos iban dando. Y mientras nos pegaba, todavía nos amenazaban. Espera que llegues a la casa. Vas a ver cuando se lo diga a tu papá. Entonces ya uno ya vivía crucificado. ¿Sí? Esa pedagogía nunca nos ayudó. Curiosamente, todavía hay catequistas que piensan que eso es catecismo. Llevar a los chiquillos, a los jóvenes, niños, niñas, a un salón, sentarlos como estudiantes y explicarles cosas que luego ellos tienen que responder. La propuesta de Jesús es distinta. No se trata de educar la cabeza, sino el corazón. La verdadera educación es que las personas empiecen a pensar por sí mismos. ¿Sí? Alguna vez en la escuela y esta es una anécdota que les voy a contar, en la escuela de teología para laicos de aquí de la Universidad Católica, vienen a estudiar laicos y laicas, y un día vino un sacerdote molesto, muy molesto, a reclamarnos por la formación que estábamos dando. Entonces le dijimos, ¿por qué ha pasado? ¿Que están diciendo alguna blasfemia? No, lo que pasa es que ya los laicos se creen más que el padre, quieren decidir más que el padre. Nosotros mandamos a los laicos para que se formen y nos ayuden, no para que nos reemplacen. Nosotros nos quedamos callados, le pedimos disculpas, pero por dentro sentimos una alegría porque dijimos, estamos por buen camino. No se trata de reemplazar al sacerdote, no se trata de quitarle su espacio. Él tiene su espacio propio, pero se trata de entender que el reino de Dios lo construimos todos y cada uno desde su espacio. Nuestros hermanos sacerdotes tienen una tarea fundamental. Por algo le llaman cura, ¿no es cierto? Cura de alma.
Ellos están a tiempo completo para acompañar cuando nos sentimos tristes, derrotados, sin esperanza. Pero nosotros laicos también tenemos nuestros espacios de formador. Jesús quiso formar una comunidad de amigos. Por eso recuerdan cuando Jesús dice, yo a ustedes no los llamo siervos, porque el siervo nunca sabe lo que va a hacer su patrón. Yo a ustedes los llamo amigos y les he compartido todo, porque con ustedes necesito. Por eso la pedagogía de Jesús muchas veces es la pedagogía de la pregunta. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando un joven le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no le da una clase. Jesús se muestra como ignorante, le dice, pues yo no sé, ¿qué dice la Biblia? Y le devuelve la pregunta, porque muchas veces la gente tiene respuestas, pero la hemos acostumbrado a callar, a creer que frente al biblista, frente al teólogo, frente al pastor, tenemos que callarnos porque ellos saben más. Hemos incluso cambiado el concepto de la palabra cultura, ¿no? Decimos, oye, esa persona tiene cultura. Y creemos que tiene cultura porque sabe distinguir de música, de artes, de Biblia, sabe comer con 5 tenedores distintos. Todos somos cultos, porque todos tenemos cultura, ¿sí? Y todos tenemos algo que enseñar. Todos tenemos un libro atravesado entre pecho y espalda que algún día deberíamos sacarlo. El libro de nuestras experiencias. Eso es lo que Jesús hace. Por eso Jesús confronta a sus discípulos. Ve a un grupo de gente con hambre y Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y estos se asustan, pero maestro, ¿cómo vamos a hacer? Busquen. Según el Evangelio de Juan, probablemente los discípulos fueron a ver cómo hacían hasta que regresa uno, si no me equivoco es Felipe, que regresa todo contento y dice, maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces y ha decidido ponerlos en común. Y eso hizo que todo mundo comparta. Y Jesús les dijo al final, ustedes fueron los que hicieron la multiplicación de los panes cuando compartieron. Yo lo que hago es bendecirlo. Jesús le pone ejemplo, ¿no? Ve a una viejita que va pasando a poner 1 centavito en la limosna. Y Jesús la ve y le dice a sus discípulos, si vieron a esa viejita, ¿qué creen que acaba de hacer? Y hace que los discípulos vayan hablando. Les cuenta una parábola. Pasaba un desgraciado samaritano odioso y lo asaltaron. ¿Sí? Y de pronto, perdón, asaltaron fue a un judío, y de pronto viene un samaritano que lo odiaba, que era enemigo, pero se compadeció, lo cuidó, lo curó, y al final Jesús frente a esa realidad les pregunta, ¿cuál de los 3 creen ustedes que actuó como prójimo? Y deja que la gente lo saque. Eso es pedagogía liberadora. En la catequesis, queridos catequistas, si seguimos el proyecto de Jesús, no se trata de que usted hable mucho, se trata de que usted pregunte mucho, que usted pueda permitirle a la gente que exprese lo que siente. No se trata de decirle, no, eso que usted dijo es mentira, eso no es verdad. No, no es quizás mi verdad, no es mi experiencia, pero es la experiencia de mi hermano. Y tengo que sacar lo mejor de él. Eso es pedagogía. Jesús no quiere personas críticas, no criticones, críticas. Y para terminar esta parte, mire, una de las peores mentiras que yo he escuchado, una falacia, ¿no? Es que no hay que juzgar, no hay que criticar. ¿Por qué no? Somos personas inteligentes. Como cristianas y cristianos tenemos derecho a juzgar, tenemos derecho a criticar. ¿Qué es juzgar o criticar? Es mirar una realidad y discernir si es buena o es mala. ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles las consecuencias? Eso es juzgar, eso es criticar. ¿Saben lo que no nos está permitido a los cristianos? Condenar. Eso es otra cosa. Yo puedo juzgar
que la acción que acaban de hacer es mala. Yo puedo juzgar que lo que acaba de hacer mi hermano no es correcto. Y hasta se lo puedo decir, porque soy una persona inteligente y soy creyente. Lo que no puedo hacer es condenarlo, caerle, pisotearlo, maltratarlo. Al contrario, no se olviden lo que le dice Jesús a la mujer adúltera. Yo no te condeno, hijita, vete tranquila, pero hazme un favor, no lo vuelvas a hacer, porque lo que hiciste está muy malo. ¿Qué significa una pedagogía liberadora? Crecer en libertad. Cada uno hace su proceso. Algunos vamos caminando, otros van corriendo, algunos vamos en la fe, gateando, pero cada uno lleva su propio ritmo, ¿no? Una pedagogía liberadora es, como dice la canción, mirar la vida con ojos nuevos. Si todos podemos criticar que estamos viviendo situaciones de violencia en este país, pero en medio de esa violencia, ¿hay esperanzas? Esa es nuestra tarea, buscar la esperanza. Voy a usar una imagen un poquito grosera, les pido perdón de antemano, ¿no? Pero, y esto yo lo aprendí de mis hermanos campesinos, ¿no? Hasta del excremento nos podemos servir para hacer abono. Y yo eso lo aprendí porque yo soy de la ciudad, yo no tengo experiencia de campo, fui aprendiendo un poquito en la vida, ¿no? La primera vez que intenté aprender a sembrar papa, pues yo no sabía cómo se sembraba la papa y un amigo me estaba enseñando y ahí me enteré que el excremento de la vaca es un buen abono para la papita. Y ese día yo entendí que si hasta eso sirve, todo puede servir. ¿Sí? Hay que mirar la vida. Cuando los demás miran oscuridad, usted ponga luz. Pedagogía liberadora es volvernos transparentes. Es saber que ninguno de nosotros es 100% santo, ni ninguno de nosotros es 100% pecador. Y que yo no vengo a vender mi imagen. A mí me da coraje cuando me dicen, escucho gente que dice, es que antes de vivir hay que practicarlo. ¿Sí? Si yo voy a esperar a ser coherente 100% para hablar en mi iglesia, me voy a quedar mudo, pues. Al final yo no hablo porque soy el ejemplo. Hablo porque soy creyente. ¿Sí? Pedagogía liberadora es actuar igual en todo tiempo y lugar, ¿no? Frase muy típica en nuestro país, ¿no? Cuando nos dicen en la casa que somos luz afuera, oscuridad adentro. Yo conozco una señora en mi parroquia que siempre se cuestiona porque su esposo, cuando va a la parroquia, es todo amor, todo sonrisa, todo servicio, es un pan de dulce, pero cuando llega a la casa es mal encarado, mal genio, bravo, impaciente, que la señora le dice todos los días, ve, ¿por qué no te vas a la parroquia? Lárgate a la parroquia, quédate allá, que allá eres feliz. No, la misma paciencia que tengo en la catequesis debe ser la paciencia que tengo en mi casa. La misma capacidad de servicio que tengo en la parroquia debe ser la capacidad de servicio que tengo en mi hogar. Lo mismo que hablo de Dios cuando estoy en la catequesis es el mismo discurso que debo utilizar cuando estoy trabajando. Pedagogía liberadora es confiar en Dios, es ser libres y valientes y sobre todo, y muy importante, dos cositas, ¿no? Escuchar a todos, porque todos tenemos algo que decir. Y utilizar un lenguaje sencillo. Jesús utilizó el lenguaje de las parábolas, ¿sí? Figuras cotidianas. A Jesús lo que le interesaba no es que lo aplaudan a él porque hablaba bonito, sino que la gente entienda el mensaje. Mi experiencia de vida, y Dios me ha regalado la posibilidad de conocer gente muy buena, los más grandes sabios, aquellas personas que más marcaron mi vida, por su testimonio de vida, siempre fueron personas sencillas, en su vestir, en su hablar, en su actuar, en su forma de relacionarse. Porque mientras más grande se es, más sencillo se debe ser. Tercero, Jesús nos da la vida. Perdón, eso. ¿Podemos leer, por favor, 23, 28? Este es el penúltimo ya. Marcos capítulo 1, versículos 23 al 28. Verán que hasta ahora han leído solo damas, solo mujeres. Yo creo que los hombres catequistas nos hemos quedado mudos aquí.
¿Nadie quiere leer? Bueno, pues que lea una mujer ya. Marcos 1 Adelante. al 28. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Juan nos va a decir más o menos lo mismo cuando nos plantea que la gran propuesta de Jesús es que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Porque vivir no es solamente un fenómeno biológico, ¿no? ¿Qué es una vida biológica? Por lo que está pasando en este momento con cada uno de ustedes, sin darse cuenta ni tomar conciencia, todos estamos respirando en este momento. Y cada respiración nuestra mueve el corazoncito, ¿no? El chungo se mueve y al moverse el corazón hace que la sangre recorra el cuerpo. Y aquí estamos. Sabremos que dejamos de respirar cuando nos morimos. Pero eso es vida biológica. Y hay mucha gente que biológicamente está viva, pero su espíritu está muerto, porque no tiene ilusiones, porque no le permiten desarrollar todos sus potenciales, porque vivimos sufriendo, porque vivimos cargados de injusticia, porque a veces cargamos una enfermedad, sea corporal o sea espiritual, ¿no? Hay gente que está muerta en vida porque tiene un resentimiento en su corazón ya años, una amargura, un veneno que no lo deja ser libre. Y Jesús quiere combatir todos esos males. Los endemoniados en la Biblia no necesariamente son espíritus malignos como a veces nosotros creemos por andar viendo tantas películas, ¿no? Creemos que un endemoniado es una persona que habla con otras lenguas, que bota espuma, que dobla la cabeza, que vuela por los aires, y que tiene una fuerza brutal. No, endemoniados en el fondo somos todos. Hay gente que tiene el demonio de la envidia, que no lo deja vivir, que por estar envidiando a los demás no disfruta lo que tiene. Hay gente que tiene, hace un rato lo dije, el demonio del resentimiento, un resentimiento con su papá, con su esposo, con un hijo, con una mamá, que lleva años arrastrando esa amargura. Hay gente que vive con ese demonio de la avaricia, de querer tener dinero y más dinero y más dinero, y hace lo imposible por tener dinero. Esos son los demonios que Jesús quiere ayudarnos a combatir y que nosotros, catequistas, tenemos que ayudarle a combatir para que llegue el reino. Lograr entender que una sola cosa es importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en la casa de las hermanas Marta y María? María trata de aprovechar el tiempo para nutrirse de Jesús, mientras que Marta está preocupado de 1000 cosas materiales. Y el problema es que está tan preocupada que no se siente feliz. Y cuando se siente infeliz, le sale inmediatamente el enojo y le reclama: Jesús, ¿no te fastidia que mi hermana esté allí, no me venga a ayudar a hacer las cosas? Y Jesús con cariño le dice: Marta, Marta, una sola cosa es importante en la vida: vivir, disfrutar lo que tienes. Tú te preocupas de demasiadas cosas. Escoge lo mejor. De este mundo nada nos llevamos. Recuerde lo que dice el libro de Job: desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudo volveremos a él. Entonces, lo único que nos llevaremos de este mundo es la conciencia tranquila de poder responderle a Jesús cuando nos haga 4 preguntas esenciales. ¿Tuve hambre? ¿Me diste de comer? ¿Tuve sed? ¿Me diste de beber? ¿Estuve desnudo? ¿Me vestiste?
estuve enfermo y en la cárcel, ¿fuiste a visitarme? Y si nosotros somos capaces de responderle, sí, Señor, en eso gastamos nuestra vida, entonces ven, bendito de mi Padre, al reino que te tengo preparado. Para nosotros ese es un trabajo. Ahora, cuidado, que yo no quiero dejar esto solamente en términos espirituales. También hay que luchar por la vida biológica. También hay que luchar por el pan de cada día y ojalá que ese pan venga con mantequilla, con quesito, con mortadela. Porque también tenemos derecho a comer, también tenemos derecho a beber, tenemos derecho a tener una casita donde vivir, tenemos derecho a asistencia médica si estamos enfermos, tenemos derecho a la educación. Y en ese sentido, como iglesia, tenemos que ser proféticos como lo fue Jesús y levantar la voz para pedir que se atiendan las necesidades de todas las personas que son explotadas a veces por quienes más tienen. Terminaré esto para la última ponerla recordando una frase de don Helder Câmara. No sé si saben quién fue Monseñor Helder Câmara. Fue un obispo brasileño en Brasil, era obispo de la diócesis de Arrecife en Brasil. Y una vez en una entrevista, él decía que cuando se preocupaba solamente por darle consuelo y por atender a los necesitados, a él lo llamaban santo, pero que un día preguntó quiénes son los que causan tanto sufrimiento, dice que lo empezaron a llamar comunista, porque a la gente le gusta que nosotros atendamos el dolor del otro, pero que no nos preocupemos de quién causa el dolor. Jesús hizo ambas cosas. Cuando ve a la gente con hambre, le da pan, pero luego tiene la libertad de ir al templo, látigo en mano, a decirle delincuentes, ladrones que explotan a los más pobres. Ustedes están convirtiendo la fe en un negocio, y no lo dijo por los sacerdotes católicos, por si acaso. El otro día un evangélico me dijo ese, le dije, vaya, estudia, hijito, porque usted está lanzando piedras al aire. ¿Sí? Es que me decía, yo me reía porque esto es una anécdota que quedó para la vida, ¿no? Es que los sacerdotes roban, tienen plata, son millonarios. Y yo le decía, listo, pues acaba de descubrir una mina de oro, hágase bautizar católico, hágase sacerdote y va a tener mucha plata, pues. Vaya, ahí está un buen trabajo. O sea, no sea tan simplón, que nadie se hace sacerdote por plata, eso no aguanta. Pero bueno, una anécdota que nos quedó. Veamos el último, ¿sí? El último, Jesús dignifica a las mujeres. Terminemos de leer Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34. ¿Quién no lee, por favor? Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 34. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se la quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermano. Sí, la dignidad de la mujer. Quiero hacerles acuerdo un poquito y déjenme ir un poquito al Antiguo Testamento para poder entender una vez más lo que Jesús nos está proponiendo, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando fue creado el hombre? ¿Sí? Dios le dio un proyecto de vida al hombre, al varón me refiero. Le dijo que tenía que crecer, reproducirse, o sea, tener hijos y trabajar la tierra. Y luego le mandó a que le ponga nombre a todos los animales, que bíblicamente significa anda, busca entre todos los animales la compañía necesaria
para que puedas crecer y reproducirte. Y el hombre fue y le puso nombre a todos los animales, pero ninguno de esos animales lo llenaba, satisfacía su necesidad. Y es como que Dios reconoce que algo le hace falta, por eso Dios va a decir, no es bueno que el hombre se quede solo. Vamos a tratar de hacerle una compañía media parecida. Entonces usted recordará el texto que lo hace dormir, luego viene todo un evento que yo no lo voy a discutir acá. Lo cierto es que cuando el varón se despierta, ve a una persona parecida a él, tanto que lo lleva a exclamar, wow, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Con ella podré hacer mi proyecto de crecer como persona, reproducirme y tener un motivo para trabajar. Bonito, ¿verdad? Por eso el texto termina diciendo, el hombre y la mujer son una sola carne. Luego viene lo del pecado original, que no lo voy a tratar ahora, pero cuando ya ha pecado, el hombre cobarde, el varón cobarde, en vez de asumir su responsabilidad, en un momento Dios le pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso me has desobedecido? El varón cobardemente, en vez de asumir la responsabilidad y decir, sí, yo me equivoqué, cobardemente decide culpar a la mujer. Esta mujer que me diste de compañera, ella me engañó. Le tira toda el agua sucia a la mujer. Yo a veces me he puesto a pensar, querido catequista, ¿qué hubiese pasado si Dios le cree a Adán y le dice, listo, entonces a la mujer por haber engañado al hombre la voy a destruir? ¿Saben qué hubiera pasado? Que Adán se quedaba solo y no podía cumplir su proyecto. Por eso yo nunca entenderé por qué se agrede a una mujer. Agredir a una mujer es agredirse a uno mismo. Esto con el paso de los años se había perdido. El pueblo había llegado a la creencia hasta hoy que la mujer debe estar sometida a un hombre, que es el hombre el que le da un espacio a la mujer. Y Jesús rompe con esa idea para demostrar que hombre y mujeres somos iguales. Cuando le preguntan sus discípulos al maestro si es lícito repudiar a una mujer, Jesús le dice, no, nunca fue lícito. En el inicio eso no fue posible. Que luego Moisés lo permitió, pero básicamente para evitar problemas mayores. Pero desde el inicio fue claro que el hombre y la mujer forman una sola carne. Y eso es lo que Jesús trata de vivir. Por eso hay que superar ya esa idea de que cuando Jesús formó a su comunidad eran solo los discípulos. Allí hubo discípulas y los nombres están en la Biblia. Marta, María, María de Betania, María la de Magdala, Susana, la mujer de Cusa, la suegra de Pedro, cantidad de mujeres que acompañaron a Jesús y que precisamente, aunque nos duela a los varones, tenemos que reconocer que cuando la cosa se puso fea y a Jesús lo condenan a la muerte, ellas fueron las que se quedaron hasta el final. Quizá por eso los 4 evangelios reconocen que fueron las mujeres las testigos de la resurrección. Léase Juan capítulo 20 para que lo pueda profundizar. Y eso es lo que hoy tenemos como desafío en nuestra iglesia. Devolver ese espacio que necesitan las mujeres. Y que no es que no tengan espacio. De hecho, si miran ustedes ahorita su pantalla a todas las cámaras que están encendidas, las mujeres ocupan la mayor cantidad de espacio físico en la iglesia. Por cada catequista varón hay por lo menos 3 catequistas mujeres. Porque las mujeres son las que mantienen muchos de nuestros grupos. No hablamos del espacio físico, decimos recuperar ese espacio simbólico, cuando podemos dejar que las mujeres puedan también levantar su voz, puedan liderar grupos, puedan organizarlos. Yo el otro día venía desafiando a mis amigos y hermanos de Juan 23, ¿no? ¿Cuándo será que ustedes tienen no un presidente, sino una presidenta de algún movimiento de Juan 23? Y me miraban así como con sospecha, ¿no? Yo les decía, no hay ningún problema.
Las mujeres tienen ese espacio. A ellas también Jesús las envió como misioneras. Perdón, ¿sí? Ya vemos, no voy a dejar todo cortado. ¿Sí? Entonces, mil perdones que me venían a preguntarme una cosita. Veamos esto para ir terminando ahora, ¿sí? Jesús dignifica a la mujer porque varón y mujer somos una sola carne. Las mujeres son educadoras. Son educadoras. ¿Por qué? No digo que los varones no lo seamos, pero sí hay que reconocer que las mujeres tienen ese instinto natural, ese radar natural que les permite ser un poquito más sabias, ¿no? Lo voy a poner en un ejemplo concreto. Yo no sé cómo hacen las mujeres, por ejemplo, a la hora de servir la comida, que si preparan comida para 6 personas de su casa, pero a la 1 de la tarde llega la hermana con el esposo y los 3 sobrinos a visitar y se quedan a comer y hace que la comida alcance. Y toda mujer de su dinerito siempre tiene guardado. Yo recuerdo alguna vez que en la casa no tenía dinero y estábamos realmente mal económicamente y no sabía qué hacer, cuando veo que la mamá de mis hijos empieza a abrir cajones y de una media sacó $3 y fue y de un cajón sacó otros $4 y cuando me di cuenta tenía como $100 porque había ido ahorrando. Son ahorrativas y eso es un valor. Jesús hace también a las mujeres discípulas y las hace misioneras. Voy a decir algo que a lo mejor no sea muy popular, pero necesario. Aún antes de mandar a los discípulos, según Mateo 28, vayan por todo el mundo a anunciar la buena noticia. Antes de eso, ya el resucitado había dado una misión y fue a una mujer. Cuando le dice a María Magdalena, anda a avisar a mis hermanos que estoy vivo y que quiero que todos vayan a Galilea, que allá nos vamos a encontrar para iniciar la segunda etapa de la misión. ¿Sí? Entonces, el gran desafío es ese, valorar. Esta es la primera parte. Repito, la próxima semana, el próximo mes, veremos la segunda parte de este proyecto del reino de Dios. Yo quisiera invitarlos como tareita de esta semana de los 4 elementos que hemos hablado hoy, ¿no es cierto? El PowerPoint ya Lauren se los hará llegar para que ustedes lo tengan. Digo, de los 4 aportes que hemos hecho, los voy a retroceder para que los vean, ¿no? La dignidad de la mujer, el dar vida, usar una pedagogía liberadora y formar comunidad. Escojan uno y profundicen con la pregunta, ¿cuál de esto nos hace falta a nosotros y a nosotras como catequistas en nuestra parroquia? Quizás nos falta crear más comunidad. Quizás necesitamos aceptar críticamente que no hemos respetado a nuestras hermanas. Quizás no estamos siendo lo suficientemente sensibles para atender las necesidades de los que más sufren. O quizás tenemos que cambiar la pedagogía de nuestra catequesis para volverla más liberadora. Escojan uno y compartan reflexiones. Decía hace un rato alguien que se están reuniendo en otros días, pues allí traten de trabajar ese tema. La próximo mes, si Dios lo permite, nos encontraremos para la segunda parte. Lauren, por favor. Sí, muchas gracias, querido José. Muy claro. Y además nos has dado una buena introducción al proyecto de Jesús.